Y a su nombre, soldado de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, porque el Señor es Todopoderoso. Bueno, vamos a orar por las ofrendas, que cada ofrenda la puede depositar y el Señor, Dios primero se lo bendice. Amén. Padre que estás en el cielo, bendecimos en esta noche tu ofrenda. Te damos gracias por las ofrendas, los diezmos, Señor. Bendecimos a las personas que lo puedan dar y los que no también, Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por todo, Espíritu Santo de Dios. Mi ofrenda doy, oh aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyo. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dar los anuncios. El primer anuncio, sabes que Cristo viene, ¿no? Amén. Lo están esperando. Y si en esos cristianos dice que vienen en tal tiempo, la Biblia no dice eso, porque nadie sabe ni la hora que viene el Hijo de Dios a la tierra. Amén. El sábado tenemos bautismo, se va a bautizar la hermana, el hermano, que quieran acompañar en la mañana. El domingo, la gran escuela dominicana, 9:30 de la mañana. Amén. También tenemos culto de niños, que no se ha llevado a cabo porque la lluvia no ha dejado los sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y salen a las 6:30. Pueden venir a dejarlo y a esa hora, a las 6:30, lo pueden venir a recoger. Amén. Se da una sola hora, se les enseña a los niños cómo se canta, cómo se dirige. Amén, ellos aprenden. Bueno, por fe, yo sé que el Señor va para la batería, para el piano, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. El domingo también se le da una enseñanza, también de los niños, aquí está la profesora, hermana Michelle. Amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, que estamos llevando aquí miércoles, jueves y viernes. Duramos casi 3 semanas en vigilia. Ya esta semana, que empezamos desde ayer, hoy, a terminar el servicio, se llevará a cabo la oración. Son 1 a 2 horas. Las transmisiones arriba o media hora para estar orando. Porque se está orando por su familia, para que el Señor sea restaurando por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque sabemos que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne, sino contra potestad, y Satanás vino a destruir. Porque Dios quiere restituir tu vida, y si tú pones tu corazón y me entregas a Él, tú verás el cambio que Dios va a hacer en tu vida. Porque el hombre no hace nada, el que hace Dios. Amén. Vamos a entrar a la palabra en esta noche, agradeciéndole a Dios por cada uno. Amén. Para que ya lo dijera más. Entonces, así es el cristianismo. Eso es paso a paso. Usted sabe que bien, cuando empieza a dar pasos se cae y se levanta. Amén. Y ser cristiano, mucha gente le da miedo. No, yo no soy cristiano, a mí me da miedo. Ahora, cuando la gente empieza a venir a la iglesia, tiene miedo. Usted le pregunta, no, yo voy a la iglesia, pero no soy bautizado. Usted, desde que recibe a Cristo en su corazón, usted tiene compromiso con Dios. No es tanto con la iglesia, es con Dios. El compromiso que usted quiere, lo quiere con Dios. Amén. Usted, muchas veces la gente confunde eso, ¿no? Usted, desde que recibe a Cristo, ya usted tiene compromiso con Él. No es con la iglesia, es con Él. Amén. Vamos a entregar a la hermana que hoy trae el mensaje de la palabra. Dios les bendiga, y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Demos un fuerte al Señor, un aplauso fuerte, porque no es para el hombre, es para Él. Amén. Y que cuando vienen diputados, usted se para y le da el aplauso. Pero cuando Jesús está en medio de nuestra vida y se pasea, tenemos que darle la honra y la gloria. Amén. Con nuestra hermana Yani. Dios les bendiga, que entrego en esta noche.
¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Padre, tú que eres grande y poderoso, Señor, que más control de los cielos en esta hora, vinculo con la sangre de Cristo. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, Señor, que hace que pongas encendido con mi boca, me da hoy para siempre, Señor. Establece, Señor, un espíritu de atención en esta hora. Toda distracción la reprendemos en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les voy a invitar que vayamos a la Biblia en el libro de San Juan, por favor. Que tengan su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 11, del verso 45 al 57. Espíritu Santo de Dios, Señor, toma control de esta hora. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Amén. Capítulo 11, verso 45 en adelante. Amén. Vamos a leer este tema vamos a leer este versículo bajo el tema: un complot contra ti. Un complot contra ti. Vemos en esta historia que había pasado un acontecimiento interesante, y era que Lázaro, el amigo de Jesús, había sido resucitado. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Eso fue algo sobrenatural. Hasta ese momento no se hablaba de resurrección, nadie creía en ello, pero era necesario que eso se manifestara, porque Jesús estaba próximo a manifestarse a través también de una resurrección. Yo no sé si en tu vida o en la mía algo está muerto y necesita ser resucitado, mis amigos. Yo no sé si son tus finanzas las que necesitan ser resucitadas. Yo no sé si es tu salud la que necesita ser resucitada. Pero Jesús está a la puerta buscando esas personas y esos corazones que se dispongan para Él resucitar lo que está enterrado, para Él resucitar lo que está muerto. Pero en ese camino dice la palabra que Él se encontraba en la casa de la hermana de Lázaro. Marta era hermana de Lázaro. La Biblia nos habla de Marta y María, una que estaba solícita y esforzada por atender, por servir, por lavar los platos, pero había otra que se sentó a los pies del maestro para escuchar sus enseñanzas. ¿Sí? Y en ese sentido y en ese contexto nos encontramos entonces que Jesús venía para acompañar a María. Y todos los que vieron ese milagro de resurrección, ¿qué pasó con ellos? Ellos creyeron. Porque es que pasa en esta generación
que tú necesitas ver un milagro para creer. Pero hubo una palabra de Jesús que dijo: benditos sean aquellos que no necesitan ver para creer, sino que sin ver, creen. Amén. En ese sentido, encontramos que todos los que veían aquellas señales, los que veían esos milagros, creían y se arrepentían y se convertían. Y en ese orden de ideas encontramos entonces a muchas personas que seguían a Jesús buscando un milagro. Quizás tú hoy fuiste traído por el Espíritu Santo aquí porque hay un milagro que te espera, porque hay un milagro que está sanando, porque hay una puerta que necesita ser abierta. Recuerden que la tumba de Lázaro había una piedra que no dejaba ver una situación de la otra realidad. Adentro estaba Lázaro, pero afuera estaban los que estaban llorando, afuera estaban los expectantes, los que decían: de ese cuerpo ya lleve. Pero había adentro uno que para muchos estaba muerto, pero que ya Jesús había orado y agradecido al Padre Celestial, porque eso es la fe, creer sin ver. Santo Dios de Israel. Y había un hombre allá que habían enterrado hace 4 días, y que luego de que Jesús declaró una palabra y le dijo: Lázaro, sal fuera, el hombre se manifiesta caminando con vendas en sus manos, y nadie podía creer que eso era posible. Y en ese sentido nos encontramos entonces con una multitud que seguía a un hombre. Quizás tú sigas a la pastora Lutari porque Dios la usa mucho. Quizás tú sigas al profeta X que sale en la red social porque Dios lo usa mucho, ¿verdad? Asimismo, había mucha multitud que seguía a Jesús, pero no seguía a Jesús por ser Jesús. Ese es el gran problema de esta generación, que seguimos al hombre creyendo que Él es el que hace el milagro, y no seguimos a Dios, que es el que hace el milagro a través de ese hombre. Y encontramos entonces allí a una multitud que seguía, y muchos dicen algunos versículos, y le seguían, pero no seguían a Él, le seguían lo que portaba. Buscaban un milagro, buscaban una sanidad, buscaban una restauración, buscaban un levantamiento. No un levantamiento de oposición, un levantamiento cuando nosotros nos caemos y necesitamos ser fortalecidos espiritualmente hablando. Y encontramos entonces a un consolador, a un Jesús que tenía respuestas y soluciones. Y la gente por eso buscaba. Mira, era tan poderosa la historia que en ese tiempo también había iglesias como hoy. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que con Jesús había milagros, pero en las iglesias no había milagros. Habían sacerdotes, fariseos que sabían de la palabra de pi a pum, del Apocalipsis al Génesis, del Génesis al Apocalipsis, pero milagros no había. La gente estaba enferma, la gente se estaba muriendo, habían leprosos, endemoniados, pero la palabra de Dios no se estaba manifestando. Pero había un hombre que estaba haciendo señales, y la gente seguía esas señales. La gente iba en busca de la solución a su problema. La gente iba en busca de obtener lo que estaba necesitando. Dice la palabra, en ese entonces, en ese momento, que había una multitud. Y cuando hablamos de multitud, hablamos de muchos. Pero la Biblia no dice que todos estaban sanos, contentos, felices, no. Muchos de ellos estaban necesitados como tú y como yo. Muchos de ellos estaban buscando un milagro como el que quizás estamos necesitando en esta hora. Y lo tremendo de la situación es que a pesar de que muchos habían visto y habían sido testigos oculares de las señales, los milagros y las transformaciones de vida y la dignificación de la vida de las personas, vituperadas, rechazadas, menospreciadas, había entonces también allí algunos que se iban de chismosos a decirle a los fariseos y a los sacerdotes que Jesús estaba operando en la gloria de Dios. Y esos son los enemigos ocultos que se levantan contra ti. Y nosotros decimos: Señor, pero es que yo me levanto, oro, ayuno, vigilo, y no entiendo por qué tanto levantamiento, todo me sale mal, se me dañó la nevera, me están atacando, me siento enfermo, me mandaron esto, me mandaron lo otro. Porque siempre hay un
complot que se va a levantar contra tu vida. La palabra de Dios ya fue lanzada, ya salió de la boca del Padre. Pero cuando tú caminas por esa palabra, sobre esa palabra, tenlo claro, presente, y es la realidad que siempre va a haber levantamiento. Y el ser humano tiene que entender eso. No hay promesa cumplida si no hay levantamiento en su vida. No hay promesa conquistada si no hay un complot en tu contra. O si no, preguntémosle a José. José recibió una palabra de Dios, una revelación. Dios le dijo lo que quería hacer con él. ¿Y qué aconteció? Aplausos para nadie. Vanagloria menos. Hubo un complot de sus hermanos primeramente. Vamos a matarlo. Ese es el consentido de papá. Hay que exterminarlo. Pero como todo, siempre va a haber uno que Dios va a utilizar para cambiar la historia y los fines del diablo. Alguien que te va a hacer de escudero en ese momento. Y uno de los hermanos de José te dijo, no lo maten, vendámoslo. Y fue vendido José. Pero en esa cosa él pudo haber dicho, ay, me traicionaron. Como nos pasa a nosotros, cuando alguien nos traiciona, echamos un lágrima, ven por ser. Y empiezan a moquear y a llorar. Imagínense a José ahí llorando, porque los hermanos, nada más y nada menos que los más cercanos, lo habían vendido. Mi propio hermano me vendieron. Él allá lejos, extrañando a su papá, extrañando a sus hermanos, extrañando las ovejitas, a una tierra lejana. Situaciones difíciles que le tocó atravesar a ese muchacho, como las que quizás estés viviendo tú o estés atravesando en este momento, solo por creerle a Dios en una palabra, en una promesa. Pero había un complot. Pero ¿sabes qué es lo interesante del complot? Que muchos lo ven por malo. Y los complots no son malos. Es necesario que haya un complot contra tu vida, porque ese complot te va a llevar a la conquista. Imagínese si José no se le hubiesen levantado los hermanos, él no hubiese llegado al propósito, que era gobernar en toda la tierra de Israel. Era necesario que se levanten los enemigos en tu vida. Estoy cansado, esto es lo mismo de lo mismo, siempre pasa lo mismo, esa bruja no se muere, no pasa nada, ni se va, ni se quita y sigue molestando la vida. Pero es necesario que esa bruja esté ahí, porque si no, usted en vez de levantarse a orar sigue durmiendo. Usted en vez de levantarse en ayuno sigue comiendo. Usted en vez de ponerse a orar en la palabra sigue escuchando otras cosas menos lo que tiene que hacer. Porque todo obra para bien. Imagínense a Jesús, entonces, si no se levanta el complot, Jesús no cumple el propósito, porque era necesario que el complot se levantara contra él, porque el complot era el que lo iba a llevar ante Poncio Pilato. Era necesario entonces, aleluya, que el complot se materializara. Y en tu vida y en la mía siempre va a haber no uno, van a haber varias personas que se van a querer levantar contra nosotros, que van a querer hacernos daño, que van a querer lastimarnos. Pero era necesario. Y mira la pregunta, cuando hablamos de complot, es importante que tengamos presente que hay una gran diferencia en cuanto a usted relaciona la palabra unidad y la palabra complot. En ambos parecía ser similar, algo parecido, ¿verdad? Uno dirá, bueno, es que complot es la reunión de dos o más personas. Unidad es la reunión de dos o más personas por algo específico. La gran diferencia entre la unidad es que el propósito es positivo, pero el complot busca dañar. El que se levanta contra ti hace un acuerdo secreto entre dos o más personas para llevar a cabo una acción ilícita, algo irregular, algo que no es permitido.
Por eso ellos lo hacen en lo oculto, en lo secreto. Por eso ellos no se ponen de manera expuesta. Y el fin último es perjudicarte. El fin último es dañarte. Y hablamos de palabras similares a lo complot. Hablamos de conspiración, hablamos de trama, de maquinería, de cosas ocultas, hablamos de confabulación y de intriga. Y nos puede pasar con el equipo de trabajo, nos puede pasar en la congregación, nos puede pasar con los vecinos, en la familia. Por cosas que no están de acuerdo. Porque no entienden la gracia que Dios ha depositado en tu vida y las bendiciones que Dios te entrega. Y se llenan de celos, de envidia y empiezan a perseguirte y tú dices, pero ¿y por qué me persiguen? Si yo no tengo nada, no tengo carro, no tengo dinero, no soy multimillonaria. Pero eso es a los ojos de ti para ti. Porque a los ojos de Dios dice que somos herederos y coherederos. Que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Entonces usted sí es millonario. Usted sí tiene dinero. Solo que tiene que caminar para vencer. Tenemos que ser buenos administradores, porque la palabra dice: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos dé lo mucho para hacer lo mucho, cuando Dios te está dando lo poco y tú no agradeces por lo poco, ni tampoco trabajas con lo poco. La Biblia habla de los talentos y dice que el que tenía uno lo enterró, pero el que tenía 2 talentos lo multiplicó, y el que tenía 5 lo multiplicó. Y Jesús lo llamó buen siervo fiel. Y volviendo a la historia, entonces encontramos que el concilio se reunió. ¿Sabía usted que en el ámbito espiritual, en el mundo de las tinieblas, los brujos, los hechiceros también operan en concilio? Ellos también se reúnen en una mesa. Alrededor de eso traman. Y cuando envían a uno para que te hagan daño, pero como tú eres una mujer que buscas, un hombre que busca la presencia de Dios, que ora, que medita, no te pueden derribar fácilmente. Entonces dicen: manita, vení. Manito, vení. Hay que unirnos contra ella, porque es una sola fuerza, no cuesta. Tenemos que ser varios para poderlo derribar. Entonces se unen varios, buscando el mismo propósito, y es destruir. Porque ellos saben que cuando un hombre, una mujer, acepta a Dios en su corazón, el propósito de Dios con esa persona empieza a nacer. Y hay de la cosa grande, porque es que nosotros no portamos cosas pequeñas de Dios. La mentalidad de nosotros nos hace creer que todo lo que portamos de Dios es poquito. Pero Dios siempre nos da lo grande. Usted no tiene más porque no se lo ha pedido, porque no es porque Dios no se lo quiera dar. Pide y se os dará, dice la palabra. Y es el que creó los cielos y la tierra. Y dice el libro de Génesis que creó y separó las aguas, y había aguas con minerales, oro, plata y todas esas esmeraldas y todo lo demás. Si usted está llevado por todo el perdón, que se lo diga, es porque usted quiere, no porque Dios quiere que usted ande así. Si usted está empobrecido, porque usted quiere, no porque esa es la vida que Dios quiere para usted. Pero ¿por qué no vemos las maravillas de Dios? No por los enemigos, porque ellos son instrumentos. No por el complot que se levanta contra nosotros, es porque nosotros andamos en la obediencia que Dios quiere que nosotros andamos. Él le dijo a Josué: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, que necesito que no te apartes de mi ley ni de día ni de noche. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia? ¿Cuántas veces la lee usted? La instrucción es clara, no dice cuando usted le dé la gana. Dice todos los días. Y si es posible 24 horas 7. Cuando me quede tiempo. De vez en cuando. Entonces no se queje si a usted le está yendo mal, porque no es culpa de Dios, es usted que no se está esforzando y no está siendo valiente ante el llamado que Dios le está entregando. La realidad que nosotros hoy vivimos no es la que Dios está esperando que tú vivas. Porque Jesús vino a dignificar al vulnerado.
y al rechazar. Jesús cogió de lo vil y lo menospreciado y le dio honra. Entonces, no vengamos a decir que esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Hay temporadas y hay procesos, sí. Pero esos procesos no pueden ser la vida larga que Dios te permite. Porque los procesos tienen un inicio y tienen un final. Y Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que el que tiene que conquistar lo que Dios tiene guardado, separado para ti, no es Dios, porque Él ya lo tiene reservado, tiene tu nombre y apellido. Eres tú. Pero ¿cómo se conquista eso? Cuando yo obedezco lo que Dios te está llamando. Porque todos tenemos que pagar un precio. Todos. El leproso de Juan 5, el paralítico de Bethesda, llevaba 38 años en esa condición. ¿Cuántos años llevas tú en esa condición que tienes actualmente? ¿Y cuántos años más esperas seguir viviendo en esa condición? Porque créame, la palabra dice: venid a mí todos los que estén cargados y afligidos, y luego los haré descansar. Así que si tu vida es una miseria es porque tú lo quieres. Si tú estás en pobreza es porque tú lo quieres. Si tú vives quejándote es porque tú lo quieres. Porque el que creó los cielos y la tierra, el que tiene el poder y la autoridad para cambiar toda la vida, está dispuesto a hacerlo. Pero necesita apertura. Necesita que usted le dé permiso. Necesita que usted deje la rebelión y empiece a comenzar a caminar como Dios espera. No un día sí y un día no. El Señor te abre la puerta y entonces te olvidas de ir a la iglesia, de meditar, de orar, de ayunar. Ya no tengo tiempo porque el trabajo me absorbe. Ya no voy a adorar porque el trabajo no me da el tiempo. Busca primeramente de Dios y su justicia, porque las añadiduras vendrán luego. Y si el que te dio el empleo se encargó de que tú tuvieses la oportunidad de sacar el tiempo para él. Así que no le pongamos pretextos a las cosas de Dios, porque Dios es perfecto. Hoy hablaba con alguien y me decía: no, yo estoy feliz así sola, yo no me quiero casar porque los matrimonios tal cosa y yo pues el suyo, porque el mío no va a ser como el suyo. Mi esposo viene de Dios. Y como mi esposo viene de Dios, viene preparado para que haga y cumpla lo que vino o lo que Dios lo va a mandar a cumplir conmigo y en mi vida. Así que Dios no se equivoque y dejen de estar diciendo esa mentira a la gente. Si usted se embarró con alguien que no era, eso fue su decisión, mas no fue la de Dios. Dejen de estarle echando la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Usted toma decisiones y muchas veces no es la que Dios espera. Muchas veces Dios utiliza a alguien y te da un consejo a tiempo y tú te encargas de cerrar esa puerta de bendición. Y después nos estamos lamentando. Ay Dios, es que este es el hombre que me mandó. Esta es la puerta que me abrió. Dios todo lo hace perfecto. Él te va a aprobar, sí, Él te va a aprobar. Pero Dios es un Dios de orden. Y que nunca se nos olvide eso. Dios ordenó la tierra que estaba desordenada, dice en el libro de Génesis. Así mismo va a ordenar tu casa, tu vida, tu finanzas, tu salud, todo. Y es importante que tengamos presente eso. Que el complot viene no a desordenar, viene a ordenar. Porque los que se levantan contra ti, brujos, hechiceros, todos ellos, están cumpliendo un propósito. Era necesario que Daniel se le levantaran los 120 sátrapas y tramaran una situación contra él para hacerlo llevar al foso de los leones. De lo contrario, ese pueblo no conoce de Dios. De lo contrario, ese pueblo no glorifica a Dios. Entonces es necesario que los brujos y hechiceros que se burlan de ti, mantienen levantándote altar, fumándote el tabaco, declarando oraciones contrarias, es necesario que existan. Jesús necesitó un Judas que lo traicionara para que el propósito se cumpliera. Jesús necesitó un Pedro, aleluya, gloria a Dios, que lo negara para que el propósito se cumpliera.
¿Es necesario los levantamientos en nuestra vida? Sí. ¿Es necesario las aflicciones en nuestra vida? Sí, porque de ahí va a estar el testimonio de fortaleza en tu vida y en la mía. ¿Es necesario que se levanten todos esos malignos en nuestra vida? Sí, porque con ellos nosotros llegamos a los niveles que necesitamos llegar. No va a ser de otra manera. Si tú no tienes levantamiento, tú no te vas a esforzar. Si tú no tienes persecuciones, tú no te vas a levantar. Si a ti no te cierran la puerta, tú no vas a esforzarte a abrir una. Es necesario que existan los enemigos del reino. Es necesario que se levanten contra la obra de Dios también. Porque allí se forja el carácter, la resistencia y se forja el crecimiento de la iglesia del Señor. Y es necesario que existan. Porque sin ellos, eso es como la fórmula matemática, 1 más 1 te da 2. Es necesario que existan, porque son ellas las que nos acercan a Dios. El brujo cree que te está lastimando, presionando, pero si tú eres inteligente y sabes que es necesario que existan el complot, tú no te vas a dejar amargar por ellos. Por el contrario, tú dices, más rápido voy para la iglesia, más rápido voy a adorar, más rápido leo la Biblia. Porque es necesario. El problema es que la iglesia, como no lee Biblia, no ha entendido que todo es necesario porque hace parte del propósito. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. La dificultad que hoy estás viviendo no es para matarte. Amén. La dificultad es para glorificar el nombre de Dios a través de ti. Es para que puedas conocer al Dios que de pronto has escuchado, pero que no conoces. Es como aquel que te habla por el teléfono y siempre has escuchado la voz, pero no la has visto físicamente. Pero cuando lo ves, tú te quedas diciendo, porque la voz me hace conocida, pero no sé si realmente eres tú, porque nunca te conocí. José le permitieron las tribulaciones y las dificultades, pero él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia, no se angustien porque el brujo o la bruja se levanten, porque te ataque, porque te mande cosas, porque declare cosas, por los espíritus de muerte contra tu vida, porque te digan, veo un espíritu de muerte o veo otra cosa, levántese, ore, busque de la presencia de Dios, porque es necesario que todos ellos existan para que tú llegues al propósito que Dios ha establecido. Dios les bendiga, iglesia. Amén. ¿Quién es el que vive y a su nombre? Damos gracias al Señor. Saluda a su hermano que está a su lado. Amén. Quizá usted no sabe cómo se llama el hermano que está a su lado. Dele un saludo. Amén. Dígale su nombre y cómo se llama. Amén. Saluda al hermano. Padre, se saluda al hermano, dile bendiga. Amén. Porque muchas veces venimos a la iglesia y no sabemos cómo que se llama la hermana. Amén. ¿Cómo te llaman? Bueno, vamos a orar para ser despedidos de este lugar, mano de la presencia de Dios. Amén. Porque tenemos un tiempo de intercesión. Amén. Al terminar el culto, los hermanos se quedan porque vamos a tener un tiempo de intercesión. Pero vamos a cantar una alabanza antes de salir de este lugar. Amén. Y es una alabanza dinámica. Dice, saludaré, porque estás conmigo, saludaré. Y se va saludando el hermano. Amén. Vamos a cantar esa alabanza. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. La oración es una alabanza, perdón. Y usted va a seguir mandando el hermano. Saludame, porque está conmigo. Saludame, porque conmigo está. Saludame,
lugares. Saludos, hermanos. Porque Él está conmigo en los lugares. Entonces a la honra y la gloria de nuestra creación, Padre, que el ángel de Jehová no me lo deja de nosotros ni lo defienda, no se da en este lugar más, no de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y bendiciones para todos, amén. Gloria a Dios. Hemos despedido de este lugar, amén, la presencia del Señor. Amén. Dios cantare. Gloria a Sta conmigo. Perché conmigo stai.